Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy abordaremos el tema Igualdad de género e inclusión en la nueva escuela mexicana. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de la doctora Michelle Gama Leiva, quien es doctora en teoría de la literatura con especialidad en estudios de género y maestra en literatura comparada y estudios culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde desde el 2012 pertenece al grupo de investigación Cuerpo y Textualidad de dicha universidad. Actualmente, la doctora Michelle Gama es académica de tiempo completo del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la misma institución. Ha publicado artículos y participado con ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son los estudios de género, los feminismos, la teoría de la literatura, la narrativa contemporánea, los estudios del cuerpo y de la identidad, y más recientemente, el posthumanismo crítico. Doctora Michelle Gama Leiva, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Al contrario, gracias por considerarme para estos diálogos. Michelle, como el tiempo corre muy pronto, muy veloz en este tipo de emisión, vamos a Sí, iniciar. Michelle, la nueva escuela mexicana en el eje de igualdad de género e inclusión propone un replanteamiento de los principios filosóficos, culturales y sociales para no reproducir los modelos y patrones de desigualdad y discriminación en el ámbito educativo. Pero antes de entrar en materia, quiero iniciar este diálogo con un par de preguntas que me parecen básicas, en mi opinión. ¿Qué debemos entender por igualdad de género? Y sobre todo, ¿qué es una perspectiva de género? Te escuchamos, Michelle. gracias. Bien, son preguntas fundamentales y de un tema muy efervescente en el que hay exceso de información, ¿no? Y muchas veces discursos contradictorios incluso, ¿no? En ese sentido, quienes trabajamos desde estudios de género, entendemos la perspectiva de género no como contenido, no como algo que se estudia, sino más bien como algo actitudinal, ¿no? Un lugar para mirar. La perspectiva de género es entender de forma crítica que las categorías hombre, mujer, eh, heterosexual, no heterosexual, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la identidad, pesan a la hora de entendernos como seres humanos. Esa sería quizás una definición de perspectiva de género y por supuesto en la educación es fundamental partir de reconocer sesgos, ¿no? La perspectiva de género tiene que ver con que ese lugar crítico para mirar tiene que partir de un reconocimiento de una serie de sesgos heredados, por supuesto, y visibilizarlos, ¿no? Visibilizar para analizar, analizar para reescribir, ¿no? Y creo que también esa misma dinámica que propone la perspectiva de género tiene esta propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? Es primero partir que hay sesgos, ponerlos sobre la mesa, analizarlos y pensar cómo las cosas podrían ser diferentes. En esta perspectiva que nos estás comentando, Michelle, y sobre todo para el público que nos va a ver y escuchar, eh, tenga mayor claridad en lo que en tus reflexiones que nos vas a compartir. Eh, Entiendo que algunas personas confunden género y sexo o lo toman Sí, como sinónimo o sí, como términos intercambiables. Por claro. lo que tú comentas y deduzco que género y sexo ni son No, sinónimos ni son intercambiables. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre utilizar uno u otro término? Y sobre todo, Michelle, ¿qué estereotipos hay en por relación supuesto. entre uno y otro?
Claro, muchísimas gracias. Sí, es verdad que a veces las cosas parecen tan claras que no vemos que no es así, ¿no? El sexo es todas las características biológicas, ¿no? Que tienen que ver con las hormonas, los genitales, pero no solo los genitales, los cromosomas, o sea, toda la parte biológica, ¿no? Que tiene un cuerpo mamífero, como somos los seres humanos, pero eso no define lo que va a ser el género, ¿no? El género, en cambio, son todas las partes que tienen que ver con la sociedad, la cultura y los mandatos, qué bueno que los mencionas, las expectativas, las narrativas alrededor de lo que es la mujer y el hombre, que son diferentes en cada cultura, en cada tiempo y en cada lugar. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Uno de esos sesgos de los que hablaba al principio es el universalismo occidental generalmente, ¿no? Que tiene que ver con que nuestra visión de las cosas o lo que nosotros entendemos que debe de ser un hombre o debe ser una mujer, hoy en este lugar es lo único correcto o lo único que existe. Y eso es un problema, ¿no? Porque entonces justo invisibilizamos otras formas de entender lo que es existir con un cuerpo sexuado en femenino o existir con un cuerpo sexuado en masculino. En ese sentido, Michelle, el término que uno escucha en la literatura, hasta en la vida cotidiana o en los mensajes por todos los medios, tanto escritos como electrónicos, de roles, Uh esos -huh. roles de género, son justamente, están vinculados a esta construcción histórico-cultural. Así es, ¿no? Esta idea de que biología es destino, quizás, ¿no? Y pues no es verdad, ¿no? A esto en los estudios de género le llamamos esencialismo, que quiere decir que todas las mujeres van a habitar esa categoría de la misma forma, ¿no? Que todas las mujeres tienen características especiales de irracionalidad versus la racionalidad masculina, ¿no? Por ejemplo. O que todas las mujeres tienen tendencias de cuidados versus la practicidad masculina, ¿no? Que tiene que ver más con la vida pública. Y bueno, esto es ficticio. O sea, es ficticio. La prueba está en que en muchos lugares de la historia, la misma de la humanidad, no ha sido así. Lo que ha sucedido es que también, y eso es algo interesante de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que combina varias miradas críticas, no solo sobre género, sino también sobre colonización, ¿no? Eso que ya se llama interseccionalidad, ¿no? Que me parece interesante esta propuesta. Es decir, la colonialidad ya trae sexismo, ya trae patriarcado, ¿no? Porque es esa visión europea que adoptamos posteriormente tras la conquista, ¿no? Y que heredamos sin chistar, ¿no? Ahorita estamos en un momento súper interesante en términos de género, de interculturalidad. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando por primera vez en mucho tiempo, a partir de más o menos de la segunda mitad del siglo XX, un montón de paradigmas que se daban por normales, naturales y verdaderos, ¿no? Entre ellos el género, pero también la clase, la raza, la nacionalidad. O sea, esto que tiene que ver con lecturas del cuerpo y de la identidad, en donde siempre valía una persona más que otra según esas categorías de identidad, ¿no? Y que siguen activos en la contemporaneidad, no vamos a negarlo, pero sí es verdad que estamos haciendo desde nuestras disciplinas cada vez más esfuerzos por tener miradas críticas y cuestionar estos paradigmas, ¿no? Sí estamos viviendo un cambio de paradigma en términos de géneros, yo creo que sí, y lo muestra, perdón, la muestra es la revolución cultural en la calle, ¿no? Por así decirlo, lo que tiene que ver con el activismo, pero también en todas las representaciones culturales y artísticas, o sea, pensemos por estas luchas de visibilización, que las mujeres se representen diferente en los medios de comunicación, que haya más variedad de personajes, ¿no? En las películas y en las narrativas culturales en general, que haya más personas de razas no blancas, personas transgénero, personas de comunidades culturales que antes no tenían un lugar protagónico, ¿no? En esas narrativas culturales.
Todas estas luchas tienen que ver con ese cambio de paradigma y por supuesto lo que nos compete a nosotros, a nosotras, Anselmo, que es la parte académica, ¿no? Entonces yo creo que desde esos tres frentes es muy claro que estamos viviendo un cambio de paradigma y que, como decía al principio, a veces hay como un exceso de información, ¿no? Estamos como en ese momento cuando le hacemos a la bola de nieve, ¿sí? Y que ahorita las cosas empiezan a sentarse, ¿no? O sea, un momento clave yo creo que fue 2020, ¿no? 5 años, con esa marcha morada tan imponente, ¿no? Que hubo antes de que todos nos recluyéramos por COVID, justo unos días antes, el 8 de marzo, ¿no? Que justo nos recluimos el 17 de marzo, incluso hay muchas historias de contagio en esa misma marcha, ¿no? Tan espectacular como se ven las fotografías de las jacarandas con todas las mujeres vestidas de morado que estábamos ahí marchando por primera vez en nuestro país con ese como conciencia muy clara de hacer frente común como mujeres, ¿no? Frente a la violencia, la discriminación y exigiendo, ¿no? Otra narrativa, ¿no? Para las mujeres en este país. Y creo que eso empieza en la educación, por supuesto, ¿no? Empieza en casa, empieza en la escuela, empieza en lo que consumimos, ¿no? ¿Qué narrativas estamos consumiendo? Aquellas, las telenovelas o programas en donde esos estereotipos de los que hablabas y esos mandatos de género siguen súper activos e incluso exagerados, o estamos empezando a consumir contenidos más críticos, ya en muchos canales, ¿no? Un canal de YouTube sería un ejemplo perfecto de pensar nuevas formas de consumo de narrativas de medios, ¿no? Las redes sociales, en fin. Entonces, es un momento muy interesante, yo creo, y la escuela debe ser protagonista, ¿no? Yo creo que aquí el asunto es cómo se preparan las personas docentes para asumir estas perspectivas críticas, ¿no? Partiendo de que a lo mejor muchas de nosotras, de nosotros, de nosotras como personas docentes, tenemos también esos sesgos, ¿no? No nacimos feministas, no nacimos críticas y pues es un proceso duro porque toca fibras muy sensibles, ¿no? No es como estudiar no sé, algo con lo que se pueda tomar distancia, ¿no? Como carpintería, ¿no? Que cierro el taller, me voy a mi casa y mañana continúo trabajando el mueble, ¿no? Claro. Aquí el trabajo que se tiene que hacer sobre nuestra propia conciencia, sobre nuestro propio entendimiento de nuestro cuerpo, sobre nuestro entendimiento de nuestro rol social y casi siempre asumiendo dos cosas muy duras. Una, que hemos ejercido violencia a partir de estas categorías, ¿no? Hemos sido discriminadores, ¿no? O hemos tenido eh, actitudes incluso de violencia simbólica, ¿no? Con otras identidades por su raza, por su género, por su clase social. Esa sería la primera conclusión o asunción que debemos de tomar, que es muy dura. Y la segunda también, que hemos sido objetos de violencia, ¿no? Este, y pues eso no es cualquier cosa, ¿no? Partir de ahí es duro, implica un trabajo personal, pero es importante para no perpetuar estos estereotipos y estos mandatos. O sea, justo lo que la nueva escuela mexicana quiere hacer es, con esta perspectiva crítica, con esta mirada crítica, poder parar, ¿no? La herencia cultural violenta y discriminatoria y cambiar la narrativa, ¿no? Y cambiar la forma en la que entendemos al alumnado, pero también nuestro lugar como docentes. Claro. Sí, antes de continuar, porque vamos a volver al final sobre este tema que estás tocando, quiero incluir el otro término que aparece en la Inclusión. nueva escuela mexicana. Sí, exactamente. Qué relación existe entre inclusión e igualdad de género? Sí, hay a veces esta idea de que género es igual a mujeres, ¿no? Y pues no es así. O sea, género, como hablaba hace un momento, tiene que ver con todas las características corporales, ¿no? Y de identidad. Y una de esas es lo que antes se llamaba preferencia sexual, que hoy se llama orientación erótico-afectiva. ¿Y por qué es tan importante el nombre? ¿Y por qué ha cambiado el nombre? Pues uno, porque no es una preferencia, o sea, no es como ir a una heladería y pedir un sabor de helado. Por eso cambió el nombre de preferencia a orientación. Y no es solo sexual, por eso se llama erótico-afectiva. Es con quien vas a construir un proyecto de vida, de pareja, ¿no? No se limita exclusivamente
a lo sexual. Y creo que ese cambio de término también nos habla de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y de cómo realmente estamos en un cambio de paradigma y de cómo se están reescribiendo cosas, ¿no? Pienso en otro ejemplo de cómo se está reescribiendo la cultura a partir de una mirada crítica, por lo menos en nuestro país, es el 12 de octubre. O sea, cuando yo iba a la primaria, el 12 de octubre era un día feriado, ¿no? Y se celebraba el descubrimiento de América. Hoy es otra cosa, ¿no? Hoy es un día de reflexión crítica para entender ese choque cultural tan violento, ¿no? Que fue la llegada de los españoles a América, ¿no? Entonces creo que sí tenemos esperanza o margen de maniobra, por así decirlo, ¿no? En esto, no todo está perdido, ¿no? Porque luego parece que vemos las noticias, ¿no? Los feminicidios, la discriminación a personas que no son heterosexuales, la violencia hacia personas transgénero, transexuales, y decimos, parece que cada día está peor, ¿no? Pero yo creo, citando a Silvia Schmelkes, que también la tuviste aquí bien en tu canal hace algunos episodios, cuando yo me tocó trabajar hombro con ella, me acuerdo que no, que le decía, es que parece que cada vez hay más violencia de género, ¿no? Parece que en lugar de disminuir va aumentando. Y y ella muy sabiamente me dijo, pues no, Michelle, yo creo que siempre estuvo ahí. O sea, lo que pasa es que ahorita ya la gente la ve, la nombra, ¿no? La visibiliza. Y pues también tanto crítica a la perspectiva de género y también tanto, este, pues esta idea, ¿no? Estos ataques a los feminismos o al género y demás. Decía Silvia Schwenk, que me encantó como lo dijo, pues son los dolores de parto del cambio de paradigma, ¿no? Y se me quedó mucho siempre ese comentario de ella, porque es verdad, o sea, hay veces que no entendemos por qué parece que si la agenda gay, ¿no? Que si las feministas están locas, ¿no? Que si los monumentos, que ya sabemos, ¿no? Todos esos lugares comunes, ¿no? Para contrastar o contradecir un poco las propuestas o los avances que ha tenido esta perspectiva en la contemporaneidad. Y en ese sentido, la inclusión tiene que ver con ya no patologizar o hacer sentir anormal, ¿no? O monstruoso incluso, a ese alumno, a esa alumna que no tiene una orientación o un deseo heterosexual en nuestra aula, ¿no? Yo no quiero ni imaginar la violencia que ha sufrido esta comunidad, ¿no? A lo largo de los años en las instituciones educativas, ¿no? Que buscaban tener un alumnado homogéneo, en donde incluso donde había algo moralmente correcto o incorrecto, ¿no? Era un juicio moral, era un juicio Bueno, incluso de salud, era un juicio de salud mental también, era un juicio incluso de higiene. O sea, los niveles de discriminación a los que la comunidad LGTBIQA más ha sido sometida en los últimos años en las instituciones educativas es terrible, ¿no? Entonces creo que sí, no solo es un asunto de género en términos de las expectativas de las mujeres, ¿no? Que no, por ejemplo, que cada vez más se van a carreras de tecnología, de matemáticas, de ciencia y demás, porque antes se les relegaba más a carreras de cuidados, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, pensemos en nuestras abuelas, ¿no? Que estudiaban para ser secretarias o para ser enfermeras o para ser maestras, y pues esas eran las únicas profesiones que se permitían para las mujeres, que no eran amas de casa, porque ser ama de casa siempre era la primera opción, ¿no? Y si nos vamos todavía un siglo más atrás, era ser monja, ama de casa, o sea, chicos, han habido, los tiempos cambian y las cosas van evolucionando, ¿no? Entonces, creo que ya es momento de entender que es un hecho, o sea, no es que esté bien o que esté mal, o sea, más allá de los juicios de valor y demás, es un hecho que hay un porcentaje importante en nuestras aulas de personas que no son heterosexuales y que tienen el mismo valor y el mismo lugar que cualquier otra persona, ¿no? Igual que entre un hombre y una mujer, entre un varón y una mujer, no debería de haber distinción a la hora de participar activamente en la educación. Lo mismo con lo que llamamos la diversidad sexual, ¿no? O con cualquier identidad disidente en materia de género, ¿no? Michelle, ya que lo has comentado en varias ocasiones,
lo voy a, lo, lo voy a replantear de esta forma. Es en la escuela, en las aulas, el lugar donde se legitiman y reproducen las reglas sobre las identidades, los cuerpos. Sí, sí, yo creo que la escuela es un lugar privilegiado en términos de producción de identidad, ¿no? Tenemos como varias esferas de la cultura que producen y validan o invalidan, ¿no? Nuestras identidades, pensando que habitamos muchas identidades a la vez, ¿no? O sea, yo ahora mismo soy profesora, madre, hermana, conductora de un coche, compradora en un centro comercial. O sea, es decir, habitamos muchas identidades a lo largo del día, ¿no? Y siempre están escribiéndose, ¿no? No son historias fijas, ¿no? Son historias que siempre se están escribiendo constantemente. Entonces, ¿qué aparatos construyen esas identidades? El médico, empezando por ahí, ¿no? O sea, el aparato médico, la definición de salud es también, ¿no? Ahora ya no decimos, personas inválidas, ya no decimos, o sea, hay cosas que van cambiando, lo que te decía que las palabras evolucionan y tienen su razón de ser. Hoy hablamos de neurodivergencias, hablamos de espectro. O sea, qué importante es que ya contemos con esos términos, ¿no? Entonces, ¿el aparato médico produce identidad? Sí. ¿El aparato jurídico produce identidad? Sí. ¿Hasta hace cuánto tiempo estas identidades no heterosexuales no tenían los mismos derechos y no los siguen teniendo en muchos lugares, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar en el aparato jurídico. El otro, el aparato familiar, ¿no? La definición de familia, que luego también es el argumento de muchas personas que dicen, no, no, es que estas personas van en contra de la familia. A ver, la familia tradicional heterosexual es patriarcal y es horizontal, vertical, perdón. Mientras que las nuevas propuestas tienen que ver más con la horizontalidad, ¿no? O sea, que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos y obligaciones en la familia, ¿no? Que si las dos personas trabajan en una pareja, pues las dos personas entonces también tienen la responsabilidad de hacerse cargo de lo doméstico de la misma forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que ver con una horizontalidad que tiene que ver con justicia, ¿no? Porque es un problema de justicia también. Entonces, la familia tradicional no hay que olvidar que es patriarcal y es vertical. Entonces, igual y sí hay que reformular. No es intocable, pues, o sea, no pasa nada si nos preguntamos qué tipo de familia heredamos y qué tipo de familia queremos tener, ¿no? ¿Qué violencias vamos a dejar de replicar? ¿Qué estructuras injustas vamos a cambiar o a reescribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también ha habido un cambio de paradigma en lo familiar, ¿no? Como productora, la familia como productora de subjetividad, ¿no? Entonces, retomando, tenemos lo médico, lo jurídico, lo familiar, ¿y cuál es el otro? Lo educativo. Lo educativo, por supuesto. O sea, ahí es la otra esfera en donde se producen estas identidades, se validan, se invalidan y se determinan un montón de cosas del recorrido vital de esa persona, ¿no? A partir de la escuela. Justo ahí, qué bien que comentas esto último, Michelle, porque resumiendo esto que nos has comentado, lo pregunto, lo formulo de esta para que el público, o más bien para los integrantes de la comunidad educativa, eh, quede claro, ¿por qué es importante abordar estos temas en el ámbito educativo? Porque a veces cuesta trabajo a algunos integrantes de la comunidad, puede ser miembros de la familia, directores, técnicos. ¿Por qué es importante abordar este tipo de temas en este nuevo planteamiento de la nueva escuela mexicana? Sí, es un tema que tiene que ver con la ética y la justicia y con que no hay personas que valen más que otras, ¿no? Y tener eso parece que es muy obvio, pero no lo es. No lo es. Y también por eso el enfoque de interseccionalidad me parece muy interesante, porque no es lo mismo ser un hombre gay en Nueva York a ser una mujer lesbiana en una comunidad rural de Sonora, ¿no? Entonces, y aparte con una neurodivergencia, ¿no? O sea, en ese sentido, tenemos que entender que no tenemos un alumno universal, ¿no? Tenemos que entender que las identidades están atravesadas por muchas categorías y tenemos que aprender a ver estudiantes desde su eh, particularidad, ¿no?
abandonar ese sesgo de universalidad, tanto en nuestra docencia como en nuestro alumnado. Eso por un lado. Y por otro, no es algo exclusivamente moral, ¿no? No es un asunto familiar. O sea, así como pienso, por ejemplo, cómo luego la violencia de género se justifica diciendo que es un problema de pareja, ¿no? O es un problema al que no se debe meter la gente, ¿no? Pues no, es un problema sistémico y estructural, ¿no? O sea, el patriarcado, que es esta forma de quienes nos dedicamos a los estudios de género, de nombrar acomodo social y cultural en el que los hombres y las mujeres tienen un valor distinto, se sostiene, o sea, el patriarcado se sostiene desde el chiste sexista hasta el feminicidio. O sea, toda esa estructura es un sistema que se está validando todo el tiempo cuando perpetuamos esos mandatos y esos estereotipos y validamos esas violencias. Entonces, por supuesto que en la escuela se tiene, o sea, es quizás el más orgánico para que nazca esa mirada crítica de decir, no, a ver, aquí todos, todas, todes valemos lo mismo y tenemos el mismo derecho de estar aquí, tenemos el mismo lugar en la discusión. Y pues claro, eso viene de quien va a ser la persona guía de esa discusión, que es la persona docente, ¿no? Si la persona docente tiene resistencia a esa perspectiva crítica, pues nunca va a llegar a su alumnado, ¿no? Eh, Finalmente, Michelle, tú comentabas que tiene poco tiempo. Yo diría que desde hace por lo menos 2 lustros hay un importante esfuerzo, tanto social como institucional, con la aprobación de iniciativas valiosas y políticas públicas también valiosas para contribuir a la igualdad de género. En tu opinión, haciendo un corte de caja, Michelle, en tu opinión, ¿qué se requiere para avanzar en la inclusión e igualdad de género en nuestro país? Primero entender que es una necesidad, no una moda. Creo que eso es un primer paso. Y segundo, dejar de perpetuar estos mandatos de género en nuestro primer círculo. O sea, es decir, de nada sirve llegar a dar clases y decir que todas las personas valen lo mismo sin importar si son hombres o mujeres o si son heterosexuales o no, si en mi casa sigo perpetuando los roles de género tradicionales y violentos, ¿no? O de nada sirve toda esta solución crítica si sigo consumiendo y perpetuando contenidos como, no sé, La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Donde vemos todo el tiempo otra vez la exageración de estos estereotipos. O sea, yo creo que tenemos que cambiar tenemos que ser, como dice una amiga que me encanta, la feminista incómoda en Navidad, ¿no? Cuando la tía dice, ay, es que esa pobre, prima que nunca se ha casado, que se quedó a vestir santos, la solterona con los gatos, levantar la mano y decir, oye, es igual de válido tener pareja que no tener pareja, es igual de válido el que haya decidido conscientemente no tener hijos, o sea, empezar también a ser vocal, ¿no? A decir, pero ¿por qué? O sea, eh, ¿por qué está mal? ¿O por qué crees que está triste? ¿O por qué crees que es una mala vida? ¿No? O sea, como empezar a preguntarnos esto en nuestro primer círculo. Y segundo, tener más rango en lo que consumimos. Creo que eso también es fundamental. O sea, salir de nuestra zona de confort en términos del... Creo que nos va a hacer mejores personas docentes, ¿no? Ver que, pues ver más, ver lo que hay en otros lugares, como bien dice la nueva escuela mexicana, voltear a ver a nuestras comunidades originarias, cómo ellos entienden la vida, qué narrativas culturales consumen, otros lugares del mundo, otras épocas, ¿no? O sea, salirnos de ese círculo que se autovalida todo el tiempo en estos estereotipos, ¿no? Ver más cosas, ver un poco más allá. Serían para mí las dos formas en este corte de caja que propones para ya eh,
realmente que deje de estar en la superficie, ¿no? Que no sea un discurso, como como dicen las abuelitas, de dientes para afuera, en el aula, sin que realmente lo tengamos interiorizado, sin que realmente sea una convicción. De poco sirve hacerlo nada más por la corrección política, ¿no? De poco sirve hacerlo porque ves lo que ahora me pide la SEP, ¿no? O Ujú. sea, creo que sí, esto requiere un trabajo interno difícil, pero hay que hacerlo. O sea, hay que de veras pensar cómo fue la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas, y cómo queremos que sea la de nuestras hijas, la de nuestras nietas, ¿no? Y de los varones también. A ver, a mí me encanta esta línea de las nuevas masculinidades en donde los hombres están permitiendo sentir unas emociones que les fueron negadas durante muchísimo tiempo. Vivir la paternidad desde un lugar mucho más amoroso, cariñoso, no solo ser un proveedor, sino involucrarse desde un lugar mucho más crítico también, ¿no? A todos estos roles que la familia necesita, que asuman, no nada más el de proveedor, ¿no? Entonces sí, creo que todas las personas nos beneficiamos a la hora de este lugar para mirar, que se llama la perspectiva de género, ¿no? Y creo que la inclusión viene orgánicamente, ¿no? O sea, no es una cuestión solo de hombres y mujeres, es cuestión, como dije antes, de clase, de raza. Hoy problemas de migraciones masivas, de nacionalidad también. O sea, ¿qué otras categorías podemos pensar que nos dividen entre personas que valen más o valen menos, ¿no? Todo eso es algo que tiene que ver con el cuerpo y la identidad y las categorías que utilizamos para dividirnos en casillitas, ¿no? Que siempre tienen valores diferentes. Así que yo invito a las personas docentes. A mí me ha hecho mejor profesora ser feminista, me ha hecho mejor madre, me ha hecho mejor pareja, ¿no? O sea, creo que sí, estas perspectivas críticas nos hacen mejores en nuestras profesiones, yo creo. Y son trabajosas, sí, son y que podemos seguir como hace 50 años, como bien decías, hace un par de lustros, ¿no? Que empiezan estas reflexiones, históricamente son 5 segundos, ¿no? O sea, realmente, si lo vemos en el contexto grande de la historia, o sea, es hace nada, ¿no? Que empezamos a tener estos cambios ya, como bien dices, que ya se traducen en política pública, ¿no? Que eso fue la lucha de muchísimas personas desde la segunda mitad del siglo XX que empezaron a exigir cambios y que hoy, casi 100 años después, ya podemos ver traducidos en política pública, en leyes, en derechos, ¿no? Así que, pues, o sea, algo hemos avanzado y creo que hay esperanza para seguir por ese camino. Qué valiosas reflexiones nos has compartido, Michelle. Y yo solo que quiero agregar que efectivamente cambiar este modelo patriarcal, homofóbico, racista en la educación es una tarea de todos, porque entre sus consecuencias está la inequidad, la desigualdad y hasta la violencia, que tanto daño nos hace como sociedad. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Michelle Gama Leiva, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la misma institución. Una vez más, doctora Michelle, gracias y hasta la próxima emisión. Gracias a ti, hasta luego.